Bueno, pues en el jaque mate de hoy, bienvenidos a todos, ¿cómo estáis? Es julio, eso es evidente. Hoy no vamos a hablar de los jóvenes de Mallorca, que ya no son de Mallorca porque lo han echado. Le han dicho que al final estaban secuestrados. Anda, manda nariz el asunto. A ver, no vamos a hablar, no vamos a dedicarnos 3 horas a hablar de ellos. Vamos a comentar un poquito al inicio lo que ha sido, porque evidente que es noticia. Es noticia la irresponsabilidad de algunos y la crueldad de otros pocos. Vamos a por partes. La irresponsabilidad de algunos. Es noticia la irresponsabilidad de algunos que se van de fiesta, que se van de botellón, que ponen en riesgo a la familia, que ponen en riesgo a gente de su misma edad. Hay un chaval en la UCI, un joven de 18 años, recién ingresado en la UCI hace un par de días, por este caso. Vamos a tener cabeza. No es la época de hacer macro botellones ni conciertos de reggaetón donde perreemos hasta el suelo. Eso es evidente. O no sé si es evidente, pero debería serlo. Esa es la irresponsabilidad de algunos. Tampoco me voy a prodigar mucho en ella porque, bueno, ya la sabéis, ya están machacando en el Twitter con ella. Ahora viene la crueldad de unos pocos. La frase de todos los jóvenes son iguales. Pues oye, pues no. Pues no son todos los jóvenes iguales. ¿Qué le vamos a hacer? Nos gusta mucho generalizar, pero nos gusta mucho generalizar en general. A todos. Solo a los que ahora van con estas frases, con estas pullitas. Es muy fácil decir que todos son iguales y todos son malos, además. No es que todos sean mentes brillantes, sino que todos son una vergüenza. Eso es lo fácil. Porque llegar, lo dices en la tele, o lo dices en la radio, lo dices en internet y te vas. Lo difícil es estar viendo si eso es verdad o no. Que no necesariamente es verdad. Hay jóvenes con cuidado, hay jóvenes que no salen para nada. Jóvenes prácticamente que viven autoconfinados por el miedo al contagio a sus familiares. Pero criminalizar vende más. Es el morbo, bueno, no sé si morbo, esa necesidad de achacar la culpa a la gente o de decir que el resto son malos. Cuando no están así. Pasa mucho. Pero bueno, hay que sobrellevarlo como se puede. Malamente se puede, como malamente se puede. Y lo vamos sobrellevando. El problema también es si la irresponsabilidad de algunos pocos es noticia o no. Hay gente que dice que no y hay gente que dice que sí. La realidad, estaremos ya por cerca de los 1.500 positivos. Que se dice pronto. 1.500, casi 1.500 positivos. El martes iban por 1.300 y largos, al ritmo que sube debe ir por 1.500. Es un macrobrote, megabrote. La incidencia acumulada, y no solo por culpa de esto, está disparada 7 puntos. Creció por lo menos el martes. Vemos los datos de ayer son similares, es decir, sigue creciendo la incidencia acumulada. Es noticia. Pero, ¿sobre qué es noticia? O sea, ¿qué es más importante que menos importante? Mira, yo el lunes, poco después de terminar el especial del orgullo, de grabarlo, entraba a Twitter, como hago habitualmente, y me encontraba el caso de una persona, un hilo de Twitter, que denunciaba, bueno, que él había tenido un accidente hacía un año, en pleno confinamiento. Un accidente que era, si no recuerdo mal, se cae de un andamio. Y claro, bueno, su compañía, que era una compañía muy famosa, la vamos a decir, Asepello, porque él la incrimina. Asepello, pues no se estaba haciendo cargo, lo tiene abandonado, básicamente. El hombre sigue estando mal de salud todavía, producto de ese accidente terrible. No he visto gran mención a ese caso. No sé si por miedo a Cepillo, que yo sé que patrocina algunos programas de la tele y algunos programas de la red porque yo he visto anuncios suyos. O
o porque no lo consideran interesante, que también puede ser. Pero es noticia, eso también es noticia. Bueno, es una persona que está en una cama de un hospital porque en su compañía se desentiende de su cuidado y se niega además trasladarle y derivarle a la pública, a la salud pública. También veía el otro día un hilo, eso fue el martes si no recuerdo mal, vi un hilo de una persona sin hogar, abandonada a su suerte. Entonces él denunciaba, bueno, él decía que él ya no le quedaba nada, no le quedaba ni vida, ni casa, ni amigos, ni esperanza, ni trabajo. Hizo un hilo, se hizo viral el hilo, no sé si lo habrás leído, y se viraliza la historia y a él le dan muchas oportunidades. Que es el drama un poco al que siempre le hacemos oídos sordos. ¿Cuánta gente pidiendo vemos a diario? Yo ahora menos, eso lo tengo que reconocer, pero sí que viendo. ¿Cuánta gente le prestamos atención realmente? Poca. Todos son mafias, o son. Eso es lo que decimos siempre. Pero son gente, que son personas que tienen una historia, que tienen una vida, que tienen una realidad y que es algo que se ve, que es patente en una sociedad. ¿Por qué no le hacemos caso? Pues no lo sé. Pero es patente que eso pasa. Así que hablar todo el día de jóvenes solidarios e irresponsables está bien. También es noticia. Pero no solo es noticia. Así que vamos a pensar, vamos a replantearnos mucho sobre qué seleccionamos para contarle a la ciudadanía. No ocultemos temas. Es un tema que vende muy bien, porque cabría a la gente, pero hay otros temas también importantes. No todo es importante. O sea, que se pelee ahora el gobierno no es importante. Es importante estas historias. Pero bueno. Bienvenidos a Jaque Mate 102. El programa que nunca escuchará José Luis Moreno, porque está de momento detenido por, parece, reírse de los bancos o quitarle dinero de crédito y llevárselo a las sociedades paralelas. Así que toma, Moreno, que empezamos hablando del orgullo, balance, ley trans, cultura, deportes y mucho más. Toma, Moreno, y dale. Bueno, pues hoy estamos en Jaque Mate y vamos a hablar sobre esta edición tan atípica del orgullo LGTBIQ+, que fue el lunes ese día, aunque en Madrid, por ejemplo, hasta este sábado va a haber eventos, como por ejemplo la manifestación, pero digamos el día clave, el día histórico, el día que tiene su significado fue el pasado lunes 28 de junio y estamos aquí con Luz, que es de Almería con Orgullo, que organizaron, por ejemplo, una concentración en la Plaza de las Velas, si no me equivoco, en Almería, ese Día del Orgullo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, sí, en la Plaza de las Velas. De hecho, llevamos ya varios años realizándolo allí. Empezamos en 2017 en Puerta Puchena, pero se nos quedó Cierto. pequeña, cosa que nos alegró bastante, y ya decidimos trasladarnos a la Plaza de las Velas, que es más grande. Como bien has visto, ¿Cómo? ha sido un año atípico. Otro año hemos hecho gincana, hemos hecho unas jornadas con más acciones y demás allí, que la hemos invitado. Pero debido al COVID, pues no hemos podido hacer nada de esto, la verdad. ¿La asistencia ha sido buena pese al miedo a la pandemia? Pues la verdad es que sí. Ciertamente el año pasado la hicimos y vino poquita gente y este año ha venido un poquito más. La verdad que está bastante bien. No sé cuánta gente habrá podido estar allí, si 200, 100 personas. Pero la verdad que este año ha estado la cosa bastante bonita. Preparamos una mesa con diferentes pinturas y demás para que la gente, evidentemente con gel hidroalcohólico, para que la gente pudiera hacer sus propias pancartas o banderas del orgullo. Y la verdad que estuvo bastante bien, se animó bastante la gente a hacer sus cosillas. Y aparte dejamos un espacio de micro libre por si alguien quería comentar, hacer algún comentario al respecto o por si alguien quiere manifestar algo referente a este tema. Y la verdad es que fue muy emotivo, puesto que salieron bastantes testimonios personales, gente jovencita hasta de 14 años, gente ya más mayor, contando pues lo que tuvo que vivir durante la dictadura de Franco. Bueno, se sabe que no fue precisamente fácil para la gente del colectivo, no lo tuvimos fácil. Y la verdad es que estuvo bastante muy duro. Se escaparon algunas lagrimillas a más de una persona que estuvo allí, la verdad.
Y hay mucha gente que dice o que plantea que el orgullo LGTBIQ+, aquí en España por lo menos ya no es necesario. ¿Por qué es necesario ese orgullo, ese día? Bueno, yo el ejemplo más simple que te puedo poner, el mío de mi vivencia propia, ya el Ujú. hecho de que yo no puedo pasear de la mano de mi novia tranquilamente por la calle de Almería sin que me insulten. Eso en Sí. Almería. Hace poco le dieron una paliza, le agredieron físicamente a un chico en el paseo de aquí de Almería, el paseo marítimo. Ujú. En Barcelona hace un par de fines de semana varios chicos le dieron una paliza a otro chico por ser homosexual. Es decir, las agresiones físicas parece que es que tenemos que salir sangrando todos los días en la calle, en la televisión, perdón, diciendo que nos han pegado, cuando realmente es que no agreden, o sea, es real. Yo lo vivo, de hecho, debido al discurso de odio que hay ahora por diferentes partidos políticos, no hace falta nombrarlos, yo creo que todo el mundo que lo esté escuchando Sí, esto se sí. puede imaginar quién, está aumentando las agresiones. Y no es porque yo lo diga porque estadísticamente ha salido un estudio que ha hecho... No, o sea, yo lo estoy viviendo ahora mismo en mí. Yo soy una persona muy visible. O sea, no soy precisamente la persona más heteronormativa del mundo. Y yo he notado un aumento de rechazo hacia mí y de odio. Y no, eso iba a preguntar justo, si notáis que Ujú. ha habido con el auge de Vox, por ponerle Sí. nombre a ese partido, si notáis que ha habido un aumento de la LGTBI-fobia. Sí, de hecho llevamos ya bastante tiempo sin escuchar agresiones, digamos, en Almería y desde que salió este partido defiende pues que no deberíamos de por qué casarnos, no deberíamos de tener derecho a adoptar. Mm. Entonces, claro, son discursos que la gente lo normaliza, se pone de acuerdo con ellos y además se empoderan para seguir agrediendo. Y es que está aumentando, o sea, en Almería ha aumentado, en otras ciudades como Madrid ha aumentado, o sea, están agrediendo a gente en la misma plaza de Chueca. O sea, no. Y ya no es por noticias o por redes sociales que se pueden inventar cosas, no. Es que es gente que tú conoces a la cual están agrediendo. O cosas que ya habían pasado están volviendo otra vez esos discursos de odio de enfermos y demás. ¿Esto sentís que a las personas que dais la cara por el colectivo, que es un colectivo muy numeroso, pero a las personas que dais la cara y a las que no, ¿sentís que os está volviendo a meter en, por decirlo así, en el armario? Es decir, está haciendo que mucha gente se cohíba, por ejemplo, que no vaya cogida de la mano de su pareja si no es heterosexual por la calle. ¿Notáis eso? ¿Notáis que está habiendo más miedo a la hora de demostrar cómo son? El, el miedo sí, está aumentando evidentemente. Si tú estás viendo que a tu amigo es del colectivo le agreden, a ti te da miedo. O sea, es normal. De hecho, en la concentración de este lunes, a mí me vinieron varias personas comentándome el hecho de que aún no se atrevían a decir nada y hablando precisamente de ello, de que estaban viendo que estaban viendo más agresiones y demás. Y claro, te vienen preguntando por qué hago. Claro, yo siempre les digo lo mismo, digo, tienes que ser que tú estás realmente segura de lo que quieres hacer. O sea, yo no te voy a decir sal ahí, demuéstralo, sé orgulloso, sino entiendo perfectamente que si estás viviendo en un entorno hostil, ya sabes que por ejemplo en la zona de Ejido, Vica, Aradre y demás, este discurso Sí. tiene más peso. Entonces ahí hay mayor miedo y gente que se está yendo de esa zona, se está viendo a ir a la capital precisamente huyendo de ello, a raíz de todo esto. Entonces sí Y, tienen miedo de decirlo. Yo, por ejemplo, hago taller en instituto y la pregunta nunca falta de cómo se lo digo a mis padres o qué hago. y el Ayuntamiento de Almería, ante esta problemática que me imagino que le trasladaréis, le diréis, oye, está pasando esto. ¿Qué os dicen desde los políticos? ¿Qué os dicen desde las instituciones? Hombre, el ayuntamiento pone su bandera todos los años y dicen que son muy guays, pero sinceramente, bueno, aquí son, desde Almería con Orgullo son bastante críticos con el tema de política, no nos gusta para nada el concepto de pinkwashing. O sea, no nos gusta porque se está haciendo día a día. De hecho, en el manifiesto que se leyó el lunes se dijo que no utilizan de moneda de cambio, cambio de votos y demás. Y el ayuntamiento pertenece al PP. El PP vota en contra de leyes, vota siempre en el Congreso en contra de la ley LGTBI que nos van a proteger. Entonces ellos, bueno, 28 de junio ponen su bandera, han pintado una banco en un parque que hay aquí, se llama 28 de junio, en honor al Día del Orgullo, del arcoíris y demás, pero realmente medidas como tales, pues no, o sea, es un papel mojado.
Es lo típico, sí, nos concienciamos mucho porque es el día y tienen que salir en prensa y demás, pero a la hora de la verdad no están haciendo nada. O sea, no te voy a engañar. Yo soy muy realista con eso. Por eso tal vez no le caemos muy bien, te digo. Pero Y bueno. desde el resto de partidos, ¿notáis si hay más respaldo o desde el resto de partidos es igual? Hombre, uno, por ejemplo, bueno, ya sabes que ahora Podemos aquí en Andalucía se ha separado, Sí, está ha comentado habido gente de Andalucía y pelea. tal. Justo antes de esa discusión que han tenido interna y esa separación, estábamos hablando con uno de los miembros de este partido, que ahora está en Anticapitalista, en Adelante Andalucía. No voy a decir nombre, ¿vale? Para no hacer publicidad, Sí. para hacer promoción. Pero estábamos hablando con él y se iba a llevar al Congreso unas propuestas nuestras para implantar una formación a las personas que trabajan en la administración pública, porque a día de hoy, cuando vamos al médico, tenemos el discurso de odio muchas veces, si tenemos que ir a simplemente hacer unos papeles en Hacienda o incluso a la policía, ¿vale? Son poquitos los casos, pero siguen estando ahí. O, por ejemplo, si tienes que ir a registro civil y hacer el cambio de nombre como persona trans, pues no están realmente formados, ya no es del tema de discriminación, sino en el tema de cómo tratar a una persona trans que tiene delante. Y también, por ejemplo, el personal sanitario tan importante, ¿vale? Y esa propuesta se iba a llevar a cabo, pero al final se suspendió con todo eso que ha habido. Desde Podemos, desde la concejala de Podemos aquí en Almería también no ha escuchado y se llevaron propuestas nuestras. Y la verdad es que nos apoyan bastante. Pero lo que viene siendo de PSOE para la derecha, pues no. Ay, no. Y Pero bueno, no es ninguna sorpresa. precisamente hablabas de, bueno, del cambio de persona, de registro, en el registro de las personas trans. Justo venimos de una semana en la que el Consejo de Ministros le ha dado luz verde, no sin polémica y no sin debate, a la ley trans para que pase al Parlamento. ¿Cómo valoráis esa idea y cómo valoráis esta nueva ley? La verdad es que hace un tiempo estábamos bastante contentos por parte de los colectivos, las asociaciones y demás, puesto que se iba a llevar a cabo una ley LGTBI, ¿vale? Y una ley trans. Esa ley trans tenía como unos veintitantos, casi 30 folios. Ahora se ha quedado en 3 4 folios al unificarla, ¿vale? Debido a esa negativa que ha tenido precisamente el PSOE de llevarla por separado. Al final se han unificado con la ley LGTBI. Yo siempre trato de pensar en positivo, quiero pensar en positivo, de que ya a partir de los 14 años tú puedas ir al registro y cambiar tu género, tu identidad de género y tu nombre, sin tener que pasar todo ese proceso de hormonación, diagnósticos y demás, que antes se llevan como 2 o 3 años hasta conseguir la documentación. Pero sí es cierto que en esta ley, aunque tengamos ya algo estatal, no se ha aprobado del todo, ojo, ahora tiene que venir el Senado y demás, ya sabes el proceso que tiene. Se han quedado muchas cosas fuera. Se han quedado el tema sobre todo de proteger a los menores trans, ¿vale? Menores de 14 años. Se ha quedado fuera personas inmigrantes. El tema de refugiados no se ha visto del todo. Las personas no binarias están totalmente fuera de... totalmente obsoletas. Y son cosas importantes que queríamos reivindicar y demás. Yo, por ejemplo, soy persona no binaria. Ahora no aparezco en esa ley. Yo sigue sin existir a nivel legislativo. Y entonces, claro, son esas carencias que han quedado ahí. Y el tema de migración es muy importante, puesto que cada vez llegan más refugiados LGTBI de otros países. La gente no lo sabe, pero desde hoy hay como 7 países, ¿vale?, que nos condenan a muerte. Y otros tantos en los que hay cadena perpetua. Otros en los que hay hasta 14 años de cárcel, como Marruecos, por ejemplo. Entonces, claro, tú como persona que vives ahí del colectivo puedes pedir tu tarjeta de refugiado y venir aquí. Con la ley, con la anterior que había, ese borrador anterior, se pretendía esto agilizar. Eso ha quedado fuera. Entonces, bueno, pensemos en positivo, que una pequeña parte sí la hemos ganado y ahora pues tratemos de hacer enmiendas para mejorarla y conseguir el objetivo que queríamos desde un principio. Y precisamente a colación de las personas no binarias, ¿os sentís invisibilizados dentro del propio colectivo incluso? Porque no se suele escuchar mucho sus reclamaciones, no porque no las haya, sino porque yo creo que se tapan. ¿Sentís que os gustaría tener más voz, que os gustaría poder plantear mejor vuestras reivindicaciones? Pues cierta parte se nos invisibiliza tanto porque, bueno, hasta dentro del propio colectivo hay personas que no saben que existen personas no binarias. Entonces, está ese propio desconocimiento, ¿vale? Hay gente del colectivo incluso que lo
que dice que no existimos, que eso ya es una invención de rizar el rizo, que para qué más tantas cosas. Entonces tenemos que educar tanto dentro como fuera. Y evidentemente sí, nos sentimos invisibilizadas, ignoradas. ¿Vale? Es que no aparecemos en ningún sitio, o sea, no existimos. Somos entes que nos pasemos por la tierra, básicamente, con la legislación que tenemos, por así decirlo. Yo ya me lo tomo un poco a risa porque, bueno, ya llevo muchos años viviendo y prefiero reírme un poco a llorar, la verdad. Pero sí, nos sentimos un poco ahí desconocidos. Y bueno, hablabas antes también de que haces talleres en institutos, que has hecho talleres en institutos, y uno de los puntos que tratábamos el lunes en nuestro especial del orgullo era precisamente sobre cómo se educa a los estudiantes en el colegio, por ejemplo, sobre temas relacionados con la sexualidad y demás. Tú que has estado involucrada en estos talleres y demás, ¿cómo lo ves? ¿Cómo crees que se le está educando? Pues depende mucho del instituto, pero realmente si yo voy es porque no, el profesorado no está formado realmente, ¿vale? Sí es cierto que me suelen llamar para pedirme consejos, si tienen a una persona trans o LGTBI plus en general, ¿vale? Para que le pueda echar una mano. Y sobre todo me llaman, oye, está en clase, pues hay una persona que está ahora dándose a conocer como trans, por favor puedes venir a esa clase a dar un taller. Y yo voy sin problema, o sea, me encanta tratar con adolescentes. Pero sí es cierto que la formación como tal, al no tener profesorado formado, pues es complicado que lleguen al alumnado. Sí es cierto que lo educan en un respeto generalizado hacia todo, hacia la diversidad, pero les falta un poco de conceptos básicos. Pero la verdad que se están haciendo cosas, sobre todo en la enseñanza pública, evidentemente, cosas bastante buenas. Y ya para acabar, ya para finalizar, ya para cerrar esta entrevista, una pregunta un poco abierta, pero ¿qué le pides a la ciudadanía, a los políticos, en general a la sociedad? ¿Qué le pides que cambien de mentalidad o qué le pides que tomen en cuenta sobre el colectivo LGTBIQ+, que no lo hayan tomado ya en cuenta? Pues en general es que somos personas como otras cualquiera y el respeto a la diversidad. O sea, no les pido mucho más. Yo siempre he pensado que con el valor moral del respeto, ya no el mundo no estaría como está ahora mismo. Estaría muchísimo mejor si todos nos respetáramos. Indistintamente de las ideas que podemos tener o no, diferentes, pero sobre todo que nos respeten. O sea, no les pido más. Simplemente eso. Pues Luz de Almería con Orgullo, una asociación que trabaja durante todo el año, no solo en esta semana, que es como la semana en la que todos estos temas se visibilizan en los medios y en la sociedad. Luz, muchas gracias por acompañarnos hoy en Jaque Mate, de verdad. A ti por invitarme. Un placer. Bueno, pues vamos a analizar en este especial, no sé cómo definirlo, si de fresas con nata o especial en general. Vamos a analizar lo que ha sido la noticia para el colectivo LGTBIQ más de esta semana, que ha sido la aprobación de la llamada de la conocida ley trans. No es la aprobación en realidad, es el primer paso para su aprobación, el primer filtro, que era el de Consejo de Ministros. Ese filtro ya ha sido traspasado, pese a la polémica que la ha habido y la pelea que la ha habido entre PSOE y Unidas Podemos, lo que ha generado, por ejemplo, el cabreo después de sus declaraciones de Carmen Calvo, de la vicepresidenta y exministra de Igualdad, una ley al dictado de Irene Montero y de su ministerio, del Ministerio de Igualdad. Y bueno, esta ley, este anteproyecto de ley, pues ya va camino al Parlamento, donde se va a debatir, donde los grupos le pondrán presentar enmiendas y donde veremos a ver cómo acaba. Veremos a ver cuál es la ley final, porque ahí se va a decidir en el Parlamento, Congreso y Senado cómo es la tramitación final de la ley y qué es lo que recoge. El punto más controvertido y a la vez el más importante del anteproyecto de ley es que desde los 14 años, sin necesidad ni de informes médicos ni de testigos, las personas trans van a poder cambiar su sexo en el registro. Y ese es el punto que muchos pedían además.
Así que, por un lado, imagino que al colectivo trans le habrá gustado esta ley. Siempre se le pueden poner matices, siempre se le pueden poner voces en contra y voces discordantes, pero es una ley que más o menos, un anteproyecto de ley que más o menos se va ajustando. Además ha sido negociada con fundaciones y con asociaciones que siguen este colectivo. Es un anteproyecto de ley que sigue más o menos lo que se pedía, las reivindicaciones, que al fin y al cabo es lo interesante. Así que con Ángela y con Carlota, hola a las dos, vamos a analizar este anteproyecto de ley. Empezamos con Ángela. Hola, Ángela. Hola Carlos, ¿qué tal? Carlota. Bueno, pues sí, la verdad que bueno, que este año la edición del orgullo, ¿no? Esta reivindicación tan necesaria ha estado condimentada, aparte del COVID, por esta famosa ya ley trans, que bueno, que ha hecho de bisagra en el gobierno de coalición de nuestro país y que efectivamente, como tú apuntabas al principio, pues ha creado bastante conflicto, sobre todo entre Irene Montero, la precursora, y Carmen Calvo, ¿no? Que bueno, aportaba matices que han podido resultar bastante polémicos, pero que creo que tienen algún matiz de lógica. De hecho, evidentemente el conflicto ha sido tan encarnecido que bueno, que el PSOE ha sido declarado como un partido político non grato el día del orgullo, precisamente por estas puntualizaciones que a mí no me parecen nada descabelladas, porque el sexo y el género no es una entidad invisible ni utópica, por lo tanto el hecho de ser hombre, ser mujer, ser lesbiana, ser gay y tal, tiene una trascendencia. Evidentemente lo más importante es que el hecho de en el caso de los transexuales no pues ha despatologizado y ya no hay que presentar ningún informe psiquiátrico ni físico que acredite que tú quieres atravesar ese proceso, porque claro, esos trámites son más propios de una enfermedad que de una decisión y bueno, un sentimiento, ¿no? Que también es otra cuestión polémica y otro matiz que ha hecho Carmen Calvo, ¿no? Que el registro civil, que digamos que es el punto álgido de la ley, como el canasto donde se concentra ese proceso de transición que emprenda una persona trans, pues recala y recoge hechos y no sentimientos, algo que por lo cual fue bastante atacada. De todas maneras, creo que el colectivo trans tiene que estar bastante satisfecho, aunque esto es el comienzo de un largo recorrido, porque esto es un trámite importante, pero que tiene que recalar en la ciudadanía y tener una respuesta positiva con respecto a esta realidad que cada vez está cogiendo como una forma más normalizada, por así decirlo. Carlota, hola. Bueno, en el sentido de que al fin y al cabo esto es un paso más, ¿no? Como decimos muchas veces en el programa, pero todavía pues hay que seguir caminando, hay que seguir luchando y sobre todo yo creo que lo más difícil no es, digamos, cambiarlo todo sobre el papel, ¿no? Como es este caso, sino después el cambio dentro de la mentalidad de la sociedad, que sabemos que a día de hoy todavía está un poco anticuada, bueno, que se ve manifestado en algunos comportamientos de determinadas personas. Entonces, bueno, esto evidentemente pues ayuda también en parte a visibilizar y a que la gente esas personas empiecen a replantearse si realmente lo que están pensando es lo correcto o no, pero sí es verdad que falta muchísimo todavía por delante en ese aspecto, ¿no? Ángela. Sí, sin duda, pues claro, es un proyecto que tiene que ser a largo plazo y que tiene que estar o instalarse poco a poco en el imaginario colectivo de la ciudadanía para comprender, digamos, que esta ley sirve para dar voz y dar capacidad a personas que han estado pues bueno, en situaciones de conflicto a nivel individual y a nivel familiar o interpersonal, ¿no? Últimamente pues ha habido varias agresiones homófobas y transfobas que evidentemente esto tiene que ser cortado de raíz y darle una seguridad a esas personas a un nivel jurídico y a un nivel social, ¿no? Que creo que tienen que ir estos dos aspectos de la mano y que era un matiz que aportaba Carmen Calvo, porque
como ya he dicho al principio, ser hombre o ser mujer tiene unas consecuencias y no solamente se queda en un deseo, ojalá se quedara en un deseo y en el caso de las mujeres pues no tuviéramos que pasar por un filtro un filtro de oscuridad en muchas ocasiones. Y esto, pues bueno, es una realidad que hay que mantenerse, el maltrato y demás, y la realidad física y social de la mujer y del hombre, sea cual sea su sexo, su género y su sexualidad, pues tiene que estar bastante cubierta si queremos ser un país efectivamente democrático. No podemos permitir que se instalen discursos como en el caso de Hungría o Polonia, donde en el caso de esta última, pues hay zonas libres de personas LGTB, que me parece algo titánico. Afortunadamente, pues la Unión Europea ha metido baza y está intentando un poco frenar este tipo de discursos que sin duda pues son la consumación del fracaso de muchas democracias de Occidente. ¿Tú respaldas lo que decía Carmen Calvo sobre la ley trans? Porque ha suscitado mucha polémica en el colectivo. Yo hay cosas con las que estoy bastante de acuerdo. Lo que pasa es que creo que lo que falla es la forma a lo mejor, porque son temas tan sensibles que redundan en la integridad y la intimidad de las personas, que yo creo que ha sido más un poco esa falta de, ¿cómo decirlo? No sé si decirlo precisión, porque empatía supongo que Carmen Calvo no pretendería herir ninguna sensibilidad, simplemente pues aportar esa pequeña diferencia y dar pues ese condimento tan necesario, ¿no? Que es recordar que el sexo y el género tienen una consecuencia, se quiera o no. No estamos en un mundo utópico donde todo el mundo puede ser lo que quiera, que efectivamente se puede ser, pero va a tener unas consecuencias. ¿Ves? Es que esta frase, por ejemplo, que yo acabo de soltar, si la Esto te ha generado polémica, esto ya te genera algún cabreo. Es que, y no lo pretendo, pero es que es así, hay que vivir en el mundo real. Efectivamente, una persona transexual o una mujer transexual que se sienta así, no tiene ningún problema, pero el cauce, ese camino de reconocimiento, tiene que tener una seguridad, porque el hecho de tomar X o Y decisión, vamos, no solamente con respecto a la sexualidad, sino cualquiera, va a tener unas consecuencias. Y tienen que estar seguros jurídicamente. Que en este caso pues, se pasa un periodo de 4 meses en el que esa persona ratifica que quiere atravesar ese proceso de transición. Perfecto. Ese es el paso clave, el punto clave. Porque ese trámite, ese periodo de tiempo, acaba con el debate de tú puedes ser lo que tú quieras. No, tú puedes ser lo que tú quieras, pero efectivamente tienes que estar comprometido fielmente con lo que eres. Pero es que es muy complicado. Se supone que las personas trans, cuando piden cambiarse de sexo en el registro, están comprometidas y saben perfectamente lo que son. Efectivamente, pero que eso era un matiz al que recurría y hablaba Carmen Calvo, porque Carmen Calvo efectivamente no estaba hablando de, de coartar la libertad de decisión. Ella lo único que ha dicho es, el registro civil está para recoger hechos y no sentimientos. ¿Que esos sentimientos se convierten en hechos? Perfecto, pero es que en el ámbito jurídico tiene que estar recogido la realidad de cada uno. Yo, por ejemplo, puedo ser una mujer transexual, pues tendré que estar recogida como mujer transexual o bisexual o cisgénero o como sea. En un registro tampoco va a poner que eres bisexual o no. Claro, porque no remite a mi identidad fisionómica y a mi... Es que es una cuestión muy complicada, pero yo creo que no hay más problemas por la forma de decirlo que por lo que se quiere decir. Creo, y ese es el tema, el punto culmen y polémico. Espero que el que me haya escuchado no entienda ni comprenda que yo soy una persona transfoba. Por Dios lo pido. Porque no lo soy en absoluto. Simplemente montar el discurso es muy complicado. Y Ángela, lo que te estaba refiriendo antes es sobre... en el caso de que alguien se arrepienta y quiere rectificar, que tiene como un espacio de 6 meses para volver a su género original. Ese es el punto que estabas tratando también. Sí, yo lo que quiero es que la decisión que se tome, por ejemplo, el tema de los menores, es un tema también muy polémico. Porque efectivamente se aludía a una madurez. Bueno, ¿qué madurez? Si eso es una cuestión innata de tu cuerpo y de tus sentimientos. Lo que pasa es que, claro, es por la trascendencia de la decisión, sea la que sea. Todas son respetables, pero es la trascendencia de la decisión. Un niño o una niña de 14 años está verdaderamente preparada
para tomar esa decisión? Desde mi punto de vista, sí, Sí, pero, sí. pero tiene que hacerlo con todas las garantías, de todo tipo, sanitarias, esta- judiciales, civiles, todas, habidas y por haber. ¿Y esta nueva ley trans para ti no cumple esa garantía? De momento habrá que verlo cómo se produce de facto. Con lo que se sabe, con lo que se sabe. Ahora mismo sí, porque en el papel todo suena muy bien, pero hay que llevarlo a cabo de una manera, ¿cómo decirlo? Certera. Que no haya medias tintas, que evidentemente los partidos presentarán enmiendas, pero si es un derecho social, es un derecho humano y es una libertad de tu propia identidad, eso tiene que estar resguardado al 100%. No puede ser un asunto político que se quede en un debate y que se quede en interminables enmiendas que no piensen en que esas enmiendas redundan en personas. Lo que se presente, lo que se apruebe y lo que no, tiene que ser considerado como algo que va a influir en el resto de la sociedad. Por lo tanto, yo si fuera una mujer transexual o un hombre, yo querría escuchar un discurso en condiciones en las que yo pudiera salir a la calle con todas las garantías y que no se quede en una guerra de guerrillas, porque al principio era lo que pasaba con esto, con la ley trans, que parecía que era como la bisagra, pero la bisagra de un acuerdo, no de una realidad para afuera. Sí, Carlota. toda la razón, pero además esta nueva ley trans habla sobre el aportar también una ayuda psicológica, porque nosotros, por ejemplo, aquí muchas veces damos importancia que el psicólogo es algo necesario en toda la sociedad, independientemente de quién seas, qué es lo que te guste, sino que es que sencillamente, y si vas al médico porque te duele la barriga, ¿por qué no vas a ir porque te encuentres en una situación a lo mejor un poco más triste de tu vida? Y en un momento así yo creo que en general a todas las edades, pero también nos volvemos un poco a los de 14, 16 años, ¿no? Que es un momento de su vida en la que la verdad es bastante significativo. Entonces, mi pregunta es si de verdad van a contar también con ese apoyo a nivel psicológico y no solo la parte física. Sí, por supuesto, que la ley es una ley que los protege integralmente y que le ofrece toda la información. Por ejemplo, a la hora de acudir al registro civil, pues va a haber personal que acompaña a esa persona y que sepa todo lo que tiene que saber, aparte de los trámites, evidentemente, pues si esa persona en cualquier caso pues necesita algún tipo de ayuda extraordinaria, como la que tú estás comentando, que sigue siendo un tabú, y al psicólogo por cualquier tema, pues supongo que también estará respaldado en ese sentido, y no como algo, no un psicólogo que le haga una terapia de conversión, no. Es como una ayuda como podríamos necesitar o he necesitado yo en cualquier momento de mi vida. Es como un diálogo necesario cuando tú tienes algún problema. Lo que sí que es verdad que evidentemente esta ley nos coloca en una posición natural y normal con respecto a países como los que he mencionado antes, ¿no? Como Hungría, donde efectivamente pues la homofobia se ha hecho ley, ¿no? Con esta prohibición de impartir supuestamente ideología homosexual en los colegios, algo que me parece titánico. Y efectivamente, por ejemplo, con la ley trans se debería de dar muchísima más importancia, ya se debería de haber dado siempre, pero ahora hay que dar en los colegios una educación sexual plena, sí, con todas las identidades sexuales habidas y por haber. Con todas, sí, género heterosexuales, homosexuales, intersexual, género fluido, todo eso. Todo eso tiene que estar pregonado los cuatro vientos dentro de las escuelas, desde que son chicos, evidentemente adaptados a su edad y con un lenguaje efectivamente de tal manera, pero en los institutos y tal, por supuesto, porque esa educación va a condimentar y va a impulsar a todo este tipo de cambios tan necesarios. No podemos seguir estando en ese Parnaso, en ese desierto de incomprensión. Sí, vamos, de hecho eso es que realmente una de las cosas que más en las que se insisten es que haya educación en ese sentido dentro de las aulas, ¿no? Pero aquí entraría la otra polémica que conocemos, y es aquellos padres que, por ejemplo, se nieguen a que sus hijos pues escuchen ese tipo de conversaciones, ¿no? De ese tipo de charlas.
Es verdad, Bueno, el veto parental. Que lo eso hablábamos el otro ya, día. eso ya es un problema añadido, porque evidentemente esa censura, porque eso es la práctica de censura encubierta, que tiene que ver con términos y con temas tan sensibles como la propia identidad y sexualidad en este caso pues de los niños, pues está siendo mermada a la 10ª potencia. Yo espero que ese veto parental y no ese pin parental, que el otro día pues hicimos ese matiz también en la entrevista con Isma. Creo que es importante mantener ese cordón sanitario ante ese tipo de vetos, que lo único que hacen, pues con lo que ya digo, ¿no? Prolongar y postergar una censura implacable con respecto al modus vivendi de las personas, y eso es algo que un país como España, vamos, ninguno se lo debe permitir, pero nosotros menos todavía, porque eso nos colocaría en una situación bastante paralela a países tan aberrantes como Polonia y Hungría, que efectivamente, pues bueno, tendrán que ser, no sé si sancionados, pero sí alertados por la Unión Europea, porque eso Sí. no se puede permitir. Y no en Pero pro, ya están siendo alertados. y no en pro de la propia idiosincrasia de la Unión Europea, sino porque ese tipo de comportamientos, ese tipo de políticas de extrema derecha, lo único que atacan son los derechos humanos, y eso es algo que es común a la Unión Europea, a Asia, a África, a América del Sur, a América del Norte. Por lo tanto, lo que más me chirría ahí es el discurso de aludir a... Porque la Unión Europea, esto no va con los valores modernos de la Unión Europea, no, cariño, va en contra de los derechos humanos. Y eso tiene que ser por la bandera más importante. Derecho humano, esa es la palabra, y con esa palabra me quedo, porque se nos acaba el tiempo para debatir sobre este anteproyecto de la ley trans. Vamos a seguir teniendo contenido alusivos a esto, porque la verdad es un tema de vital importancia, de gran trascendencia. Aún queda el debate parlamentario, aún quedan muchos pasos para verla ser una realidad, o para que no lo sea, porque se frene en el Parlamento, pero aún quedan muchos pasos para que, si sea ley. Así que, Ángela, Carlota, yo creo que hemos desmenuzado un poquito cómo es esta ley y cómo la va a vivir la sociedad a su llegada, así que muchas gracias por todo. A ti, Carlos, siempre. Nada, muchísimas gracias, y como siempre me encanta tener estas conversaciones con vosotros, así que bueno, espero que sigamos teniendo estos planes. Pues sin duda, pues aquí seguiremos. Seguimos con más cosas en el programa de hoy de Jaque Mate Jueves. Jaque Mate especial Eurocopa 2020. Toda la información sobre el torneo con Ángela León, Antonio de la Lama y Álvaro Romero. Pues ya estamos por aquí. Hola, hola, sección de deportes de Jaque Mate de hoy. Recuperamos la cobertura especial sobre la Eurocopa. Estamos en este ratico de descanso. Ayer no hubo partidicos, lo cual está bien. Hoy tampoco los va a haber. Entonces, ¿para qué hablar de la Eurocopa? Porque tenemos que analizar lo de España. Que lo de España fue que hubo miedo, hubo lágrimas, hubo tensión, hubo gritos, hubo desesperanza, hubo calambres. También, ¿por qué no hubo calambres? Iba España ganando 3-1 contra Croacia. Y nada, en cuestión de 10 minutos le empata Croacia. Agárrate y no te menes. Pero además es que el único gol de Croacia que había metido hasta ese momento lo había metido Unai Simón, que resulta que es mejor goleador que Morata. Nos vamos a la prórroga. Y ahí ya España ahí se puso las pilas, dijo, este es nuestro momento. Y ganó 5-3 en un partido que se tuvo que ir a la prórroga, pero que España, bueno, está en cuarto. Va a jugar mañana viernes a las 6 de la tarde, que es un muy buen plan para no ir a la playa. No vayáis, que así puedo ir yo y hay más sitios. Así que bien. Felices está España, con esperanza. Competirá con Suiza, lo cual en el Congreso de los Diputados genera un corazón dividido, un corazón a medio partir. Así que cuartos de final, España en cuartos de final. Hacía tiempo que no veíamos esto, la verdad. Últimamente nos estaba yendo un poquito mal. Y felicidad, Ángela, Antonio, felicidad de España. ¿Cómo visteis el partido? Por la tele.
Bueno, pues efectivamente fue un partido donde España estuvo bastante bien, hizo una buena primera parte. Sí que es verdad que Croacia pues tuvo el contratiempo de la baja de Perisic y la verdad que bueno, que tampoco hizo un grandísimo partido hasta que bueno, hasta que en ese minuto 92 pues de un 3-1 pasamos inesperadamente e inexplicablemente en un 3-1, que también ese cambio, esa revolución en el marcador, pues tiene que hacer pensar bastante a Luis Enrique, porque, en fin, tuvieron que dar ese do de pecho para estar en cuartos de final y enfrentarse a Suiza, pues mañana, ¿no? De manera que bueno, España deja esa sensación de que tiene un camino que puede ser más sencillo, porque recordemos que del grupo F, del cual hablaremos ahora, no ha quedado ningún rival y era el grupo más peliagudo. Y bueno, presumiblemente Suiza parece un rival bastante accesible, aunque esta de Eurocopa está demostrando que ningún rival es lo que parece ser, porque, por ejemplo, Ucrania ayer con Suiza disputó un grandísimo partido, por lo tanto España tiene que estar bastante alerta, porque en cualquier momento pues, puede resultar o campeona o estar eliminada al llegar a la orilla. Antonio, Bueno, yo hola. creo que hemos asistido al que seguramente será el mejor partido de esta Eurocopa. Yo creo que sin ninguna duda, a menos que ahora aparezca en los últimos partidos alguna gran sorpresa. Pero yo creo que este fue el partido total para cualquier aficionado, ¿no? Con esas remontadas múltiples de uno a otro permanentemente y un partido que no se decidió pues hasta la prórroga. Es cierto que quizás no pueda ser el mejor partido en España en tanto en cuanto recibe 3 goles, o recibió 2 más 1 que se metió en propia, pero yo creo que a nivel mental, a nivel anímico, a nivel de sensaciones, puede ser de los mejores partidos de España que he visto yo en mucho tiempo, porque es un partido en el que se empieza recibiendo un gol en propia, un fallo muy tonto, algo que siempre pues a España le ha supuesto muchos problemas. Cuando ha recibido un gol casi nunca ha sido capaz de remontar, y de eso se levanta, se pone un 3-1, parecía que estaba ganado, en los últimos 10 minutos empate a prórroga, y ante esa situación que de hecho después vimos, y yo creo que también fue una manera también de enseñar a esa gente que a lo mejor pensaba le quitó importancia, lo complicado que es el caso de Francia, que le pasó lo mismo. En esa prórroga se vuelven a levantar y vuelven otra vez a ponerse a meter 2 goles. Yo creo que eso tiene un valor incalculable, y para mí, como decía en privado, esto es esa mentalidad de campeón que puede llevarnos a la victoria. Sí, sin duda, pues ese esfuerzo está ahí, esa capacidad de resarcirse, pues de valorar, sobre todo cuando ha sido una selección que a día de hoy tampoco es que bueno, para muchos puede ser campeona, que efectivamente, como ya he dicho, parece ser el camino más sencillo, pero tiene muchas cositas que replantearse. Sí que es verdad que Luis Enrique pues parece que está ganando un poco más enteros con respecto a aquellas personas que eran bastante críticos, entre ellas yo, porque yo no entendía tampoco algunos cambios que se habían realizado, ¿no? No entiendo cómo no ha jugado Marcos Llorente, y bueno, ya la famosísima convocatoria de jugadores importantes que se han quedado en casa. De todas maneras, creo que España puede tirar, digamos, de este orgullo que se ha visto en este partido y conseguir grandes cosas, si es que no le entra las pájaras de los últimos minutos que Luis Enrique pues reconoció en rueda de prensa cuando terminó este gran partido en San Petersburgo. Porque vosotros veis a España ganando la Eurocopa. Vamos a ponernos ahí videntes. A ver, es muy complicado, sobre todo porque, bueno, queda Italia, queda obviamente Suiza, que es el primer partido en cuarto. Y a mí personalmente me da mucho miedo la posibilidad de Inglaterra, porque recordemos que tanto semifinales como final se juegan en Wembley. Con lo cual una final contra Inglaterra en Wembley es un partido muy complicado en ese sentido. Yo es cierto que España la ponía por ganadora, pero más por deseo que por razón. Ahora la verdad es que viendo este partido contra Croacia sí me da oportunidad de decir que, oye, que aparte de por ganas de que lo haga, este equipo parece con posibilidades de llegar lejos. Sí, sin duda. Bueno, España, como ya digo, tiene que mejorar muchas cosas, tiene que ser mucho más agresiva. Sí que es verdad que este último once inicial, que ya ha repetido en 2 ocasiones, prácticamente le ha servido para dar otra imagen, ser un poco más incisiva, pero vamos, le sigue faltando ese puntito extra para vencer a cualquier selección. Como ya digo, Croacia era un enemigo rocoso, de hecho muy poco daban un duro porque España superara estos octavos de final.
Pero bueno, el camino todavía es largo y tiene que enfrentarse a huesos duros de roer. Recordemos que no solamente está Suiza, está Bélgica, está Italia, está Ucrania, que ayer hizo un partidazo tremendo contra Suecia y tiró de honor y de orgullo para rematar el partido. El caso de Inglaterra es un poco más extraño porque creo que no tiene por qué estar ahí. Dinamarca, que también ha demostrado que juega muy bien al fútbol y que es peligrosa, y la República Checa también. Por lo tanto, es como un terreno un poco incierto, pero sin duda, pues claro, tenemos opciones porque estamos ahí en el bombo, en la pelea. Yo creo que, fíjate, la final va a ser Italia-Inglaterra. Yo creo, vamos. Yo no creo que Inglaterra personalmente tenga que llegar a la final, porque ya vimos ayer el partido contra Alemania, e independientemente de quién quisiera yo que ganara el partido, creo que Inglaterra no hizo nada para estar en cuartos de final. Únicamente pues tuvo 2 ocasiones y 2 ocasiones que remató. Alemania tuvo 4 y no tuvo esa fortuna. Creo que no es un enemigo que tú digas es invencible para nada. De hecho, creo que tiene que mejorar mucho. Ya, pero... si quiere estar en la final en su propio estadio, que creo que eso, lo que ha comentado Antonio, el hecho de que se haya jugado en Wembley, creo que ha sido un factor determinante para que Inglaterra esté en cuartos de final. Pero que, a ver, que nunca, no tiene por qué llegar siempre la gran favorita, ¿eh? Estos son golpes de suerte realmente, ¿eh? No, sí, la Eurocopa está demostrando, y para mí está siendo una competición preciosa precisamente por eso, pero pues ya que los equipos están luchando, por ejemplo, como es el caso de Dinamarca, República Checa, que están ahí un poco a la remanguilla y que están demostrando que aparte de España, aparte de Bélgica, Italia, Alemania, Francia, hay otro fútbol que también sirve para superar fases. Pues bueno, que todos sigan, digamos, este modus operandi, ¿no? Que todo el mundo merezca ganar, que evidentemente lo que te da el triunfo es el marcador, por supuesto, pero que Inglaterra no creo que esté en situación de ganar esta Eurocopa. Bueno, es que lo que siempre se ve en estas competiciones, y también lo conocemos bien en España, que tener la posesión o que al llegar aparentemente muchas veces no quiere decir que metas mucho gol o que merezcas más ganar más que otro que sí es capaz de meter esas ocasiones. Al final, lo importante aquí es que cuando tienes una ocasión clara es meterla y no lanzarla fuera, como por ejemplo hizo Alemania un par de veces, de fallar ocasiones completamente imposibles de fallar si quieres pasar de ronda. De los dos equipos, si hablamos de este partido en concreto, Inglaterra fue el que fue con esa mentalidad más de ganador y fue el que consiguió meter los goles en la portería. Alemania en ese sentido se vio bastante perdida de cara a gol. Igual que en otros partidos, pues eso, el empuje tanto de Suecia como Ucrania en ese otro gran partido, que al final han sido todos partidos muy igualados, que demuestra eso, que las Eurocopas son competiciones muy complicadas de ganar porque cualquier rival te puede ganar, ¿no? Ya lo vio Italia después de llegar tan fuerte a octavos, como sufrió tantísimo con Austria, que parecía que eso se iba a penalti. Holanda también, jugando también a partir sobre todo de esa expulsión que empezó a irse para atrás, y República Checa se creció. Y en general, realmente, quitando estos partidos, el único equipo que ha ganado así con, digamos, cierta contundencia podría ser, aparte de Dinamarca, que obviamente ganó con ese 4-0 muy contundente a Gales, pero quizás el otro podría ser incluso Inglaterra, ¿no? Con ese 2-0 también muy claro y bastante decisivo. Sí, sin duda, pues efectivamente, ¿no? Italia, en el caso de Italia, pues ha sido contundente desde el principio. En el caso de Inglaterra, pues bueno, ha estado a la remanguillé y al final, pues ha conseguido pues una victoria contra Alemania. Y yo reconozco que Alemania tampoco era una selección implacable como la de otros años, con esa verticalidad y esa rapidez. De hecho, creo que le faltó, aparte de la suerte de cara a puerta y que se encontró con Pickford, que hizo un partidazo bajo los 3 palos de Inglaterra, creo que le faltó esa determinación que al final pues creo que tuvo Inglaterra, ¿no? Que tuvo, digamos, esa suerte y esa verticalidad. Llegó 2 veces y marcó 2 goles. En el caso de Alemania pues no fue capaz. Pero volviendo un poco a lo que estamos hablando, creo que está siendo una competición preciosa, de un nivel altísimo, donde se están destapando jugadores de muchísimo nivel y que sin duda pues van a ser un tema de presumiblemente de actualidad durante todo este año, una vez que se abra el mercado de fichaje y se mueva el mercado a lo largo de este año. Luego está el grupo de la muerte. Que el grupo de la muerte lo que acaba es muerto. Porque vaya desastre de grupo, Antonio, Ángela.
Sí, efectivamente, era el que se veía que iba a ser con todas luces el grupo de la muerte, más sobre todo tenía al campeón del mundo y al campeón de Europa, y además 3 equipos que habían sido semifinalistas en la anterior Eurocopa, que eran Francia, Alemania y Portugal, y que ya en fase de grupo podemos ver algo, ¿no? Como cuando Francia empató con Hungría o en esa última jornada en la que Alemania sufrió mucho para conseguir empatar contra Hungría y conseguir pasar de fase, ¿no? Yo creo que en ese sentido, además jugando en Alemania, yo creo que en ese sentido ya quizá ahí podíamos ver algo, pero es cierto que eran 3 equipos muy poderosos y que los 3 al final han caído. Portugal contra Bélgica, Francia contra Suiza y Alemania contra Inglaterra. Entonces, yo creo que también esto es un de la competición, que igual que también en la anterior tuvimos aquella historia épica de Islandia colándose en cuartos de final y eliminando a Inglaterra. En esta también tenemos a estos pequeños equipos, como puede ser, como decía antes, Ángela, Ucrania, o como puede ser también Suiza, logrando estos grandes resultados. Sí, sin duda, la verdad que es una noticia bastante llamativa, sobre todo la eliminación de Francia contra Suiza en los penaltis, ¿no? Con ese último penalti que falla Mbappé, que no solamente se ha quedado en la eliminación de Francia, sino que también ha repercutido de cara pues a ese futuro fichaje o inminente fichaje por el Real Madrid, ¿no? Creo que tuvo un impacto bastante importante, aparte que también se cierra o se puede cerrar una etapa de Didier Deschamps a los mandos de Francia, y suena también que Zidane puede ser el relevo. También el caso de Alemania también es un caso que también tiene ese matiz, porque Lowe ya es su última temporada como seleccionador y presumiblemente también será su relevo Flick. Y bueno, este grupo F creo que está un poco, se tiene que renovar, ¿no? Porque efectivamente al principio era el bombo de la muerte, el grupo de la muerte, el invencible, y bueno, pues al final pues ha demostrado sus flaquezas, cada uno en su momento, pero Francia sí que es verdad que para muchos iba a ser la campeona, cosa que Suiza puso un poco en jaque, porque la verdad que le plantó bastante cara. El caso de Inglaterra es el más novedoso para mí. Portugal creo que efectivamente no tenía que estar en esta fase final, y el caso de Hungría pues era, digamos, como el enemigo ahí a hurtadillas, ¿no? Porque recordemos que contra Alemania pues la puso bastante contra las cuerdas, de manera que esta Eurocopa pues la puede ganar cualquiera, pero ninguno de esos cualquiera es el favorito o era el favorito a priori. Hombre, el que sí se mantiene y el que se ha mantenido desde la primera jornada de esta Eurocopa es Italia, que es la que sigue para adelante y la que a día de hoy parece el equipo más sólido. De hecho, no solamente por sus resultados, sino porque también defensivamente es un equipo que te lo pone muy complicado meterle un gol, ¿no? Y claro, en ese sentido, pues sí, pues obviamente toca mucha renovación. En Portugal es cierto, tienen lo que tienen y han jugado bien con lo que tenían. Y bueno, un 1-0 contra Bélgica creo que es un resultado asumible. En el caso de Francia sí es verdad que ya se ha hablado de muchos problemas en el vestuario y que, de hecho, bueno, el que Zidane se vaya al Real Madrid y el que siempre haya dicho que quería ser entrenador de la selección francesa, creo que ahí también se podía escuchar un vientos de cambio y puede ser que vengan ya o que se espere hasta el Mundial. No sabemos qué puede pasar con Deschamps, quizá aguante hasta el Mundial de Qatar un año más y ya luego sí entraría Zidane. Mientras en el caso de Alemania, bueno, es que el relevo de Joachim Löw yo creo que ya tenía que venir hace mucho tiempo. Es que recordemos que Joachim Löw empezó ya como segundo entrenador en 2006. O sea, Joachim Löw coincidió con Luis Aragonés, para ponernos en perspectiva. En ese sentido, yo creo que ya hacía mucho tiempo que Alemania era un equipo bastante previsible y que le hacía falta un cambio total de entrenador, no solamente para cambiar de táctica, sino también para refrescar un poco los equipos, ¿no? Porque no, digamos que Lowe seguía confiando en algunos jugadores que quizá ya no tienen su tiempo ya fuera de la selección, como puede ser Thomas Müller, ¿no? Pues sí, la verdad es que el caso de Alemania es un caso de extrema necesidad de regenerarse un poco, sobre todo desde el banquillo, pero también desde los jugadores. Tú mencionabas el partido, o sea, Thomas Müller, que ayer estuvo desaparecido, que tuvo ese 1-1 contra Pickford, y por centímetros lo que hubiera supuesto el empate pues se quedó únicamente en un anhelo. De hecho, cuando fue sustituido pues se le veía bastante cabreado, porque seguramente sea su última Eurocopa y no pudo, digamos, quién sabe lo que hubiera ocurrido si ese balón finalmente hubiera entrado. Quizás Inglaterra hubiera pasado, que es lo que finalmente ha ocurrido, pero creo que a lo mejor hubiera sido un revulsivo para Alemania, que necesitaba ese empuje y ese gol que en 4 ocasiones buscó, pero que se encontró con el portero o el palo.
Pues muy bien, pues nada, pues una porrita para mañana, para mañana, para mañana viernes. Una porrita para mañana viernes. ¿Cómo queréis que va a quedar España? Venga, dale. Yo creo que ganará 2-1. 2-1 dice Ángela. Antonio. Yo tengo aquí miedos de recuerdos del Mundial 2010, en el que Suiza nos ganó. Pero yo voy a ir aquí a por un 2-0. Yo creo que España es capaz de defender bien a Suiza y que poco a poco conseguirá abrir la lata. Pues yo digo un 8-2. Que luego ya dice, pues puede ser. Ya, vamos a 2 partidos con 5 goles, pues ¿por qué no? Bueno, Romero no está porque Romero ya sabes que es socorrista de Málaga y el mundo entero, entonces pues Romero no ha podido venir porque está de socorrista. Carlos, una porra para el Suiza-España de mañana, niño. Bueno, pues 3-0 para España. Ahí, español. Luego viene Carlos con la cultura. Pero bueno. Y Ángel, Antonio, ¿con quién creéis que nos vamos a enfrentar en semifinales? Como va a ganar España, supuestamente. Hombre, yo soy bastante de Italia, lo he dicho antes, que yo creo que es el equipo que todavía más sólido de esta competición. Y yo creo que en Italia-Bélgica está muy en favor de Italia. Para mí Bélgica es un equipo que me cuesta ver llegando mucho más lejos y creo que por desgracia para España nos vamos a encontrar con Italia si ganamos a Suiza. Pues no, yo creo que Bélgica puede hacer salto de calidad y romper un poco con la hegemonía que ha demostrado Italia en esta competición. Sí que es verdad que Italia viene muy crecida y que está haciendo una Eurocopa espectacular, ¿no? Aunque el partido ya contra Austria quizá que le haya dado alguna clave a Roberto Martínez para enfrentar a Italia porque lo puso contra las cuerdas, de manera que veremos a ver qué es lo que ocurre, porque una vez más estos cuartos de final tienen muchísimo jugo, así que yo apuesto por una España-Bélgica en semifinales. Ahí, español contra español, Roberto Martínez contra Luis Enrique, así me gusta, bien. Entrenador, por otra parte. Parezco Álvaro Ojeda, tanto darle a la mesa, pero bueno. Antonio, Ángela, tened cuidado con el corazón, que se acelera mucho en estas ocasiones. Tened cuidado, que os quiero el lunes de vuelta. A mí se me paró ayer con la eliminación de Alemania, no te preocupes. Bueno, no pasa nada. Yo estoy feliz porque Argentina sigue adelante en la Copa América, juega el domingo. Efectivamente, ojalá sea campeona Argentina. Eso también sería un palo para muchos. Un sobresueldo le voy a dar por decir eso, ole. Qué alegría. Bueno, Antonio, Ángela, nos escuchamos el lunes. Buen fin de semana. Carlos. Gracias a ti. Buen fin de semana. Pues sección de cultura para tranquilizar el debate que hemos tenido ahora de deporte. Pues vamos a tranquilizarnos un poquito, vamos a la sección de cultura, tenemos temas muy interesantes hoy. Vamos a hablar de asteroides, que ahí es nada, y vamos a hablar también de Sófocles, de una persona que provoca menos polémica que Cristiano Ronaldo. También tiene menos dinero. Pero bueno, hola Carlos Javier, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, amigo? Pues nada, muy buenas semana a todos y nada, con muchas ganas de los temitas. Pues vamos a darle caña. Vamos a darle, sí. Vamos a darle porque están cayendo del cielo. Mal asunto. Pero bueno. Nada, tío, vamos a empezar un poco definiendo qué es lo que hay, por qué se celebra, qué es un asteroide también, la clasificación rápida, curiosidades chulas de los asteroides, la comunidad también que se ha creado de este día y también cuáles son, cuántos asteroides han caído en este planeta Tierra y qué se está haciendo en el mundo para contrarrestar este fenómeno, ¿vale? Rápidamente, son cuerpos rocosos, orbitan cerca de la Tierra, se catalogan pues como fenómenos meteorológicos y representan pues un peligro, la verdad es que bastante tocho, que lo he estado leyendo y, joder, asusta, ¿vale? Lo que pasa es que tampoco tenemos que estar todo el tiempo pendiente de eso. O sea, si te mueres y ya está. Pero es curioso. En las temáticas, pues decimos eso, que hay unos tamaños distintos, unas dimensiones, una magnitud y ese impacto que hace cuando contacta con nuestra atmósfera.
Y bueno, en esta temática constituimos que hay un elemento que es de primer orden para tratar esto en la seguridad de estas naciones. Porque claro, el riesgo, Carlos, devastador que puede generar este fenómeno es muy grande, y por eso se ha dado este 30, este día, que es cuando se, bueno, 31 ya, pero bueno, que es cuando se celebra el día de los asteroides. Y lo que quiere decir, ¿por qué se celebra este día de los asteroides? Es porque en el 30 de junio del 1908, ¿vale? Hace ya un montón, un meteorito impactó en lo que es Siberia, en Tunguska, y derribó pues una área de árboles que flipa cuando te diga el dato, de casi 3.000 kilómetros cuadrados. Ahí es nada. Ahí es nada. Y bueno, alertó a la ONU y claro, a partir de ahí pues quisieron dar un poco de importancia a esto. Por eso se metió la NASA en lo que es la misión DART, que es el Double Asteroid Redirection Test, donde se lanza un cohete con el objetivo de desviar la trayectoria de ese asteroide gordo, que es el que salió en la noticia relativamente hace poco, que es el Didymos B, el cual forma un sistema doble con el A que orbita entre Marte y la Tierra. Este hecho que hasta ahora solo se había visto en el cine, será real en este año que viene. Por eso también es de importancia cuando la nave impacte contra el asteroide, tratando de modificar su órbita. Y digo tratando porque las probabilidades dicen que no lo consigue. Claro. Por eso dicen tratando. Y porque no se quieren pillar los dedos, porque la verdad es que no. Y bueno, ¿qué es? ¿No? Pues es que estos cuerpos rocosos, principalmente carbonáceos o metálicos, orbitan alrededor del Sol. Dependiendo de la longitud y el tamaño, determinarán si habrá impacto sobre la Tierra o será tan chiquitito que no habrá, o se deshace, ¿vale? Producen bolas de fuego muy grandes, hay algunas que tienen una velocidad enorme de kilómetros por hora. Total, que de acuerdo a la posición en el sistema solar, se pueden clasificar en cinturón de asteroides, los que orbitan entre Marte y Júpiter en ese cinturón, los NEA, que son los asteroides cercanos a la Tierra, los troyanos, que aparte de virus, se mueven en torno a la órbita de Júpiter, y los centauros se encuentran en la parte exterior del sistema solar. Si tienen 4 patas y se parece a un caballo, pues asústate. Los asteroides coorbitantes de la Tierra, coorbitantes, el propio nombre te lo dice, son aquellos que están pues capturados por esa gravedad de la Tierra y orbitan durante muchos largos periodos y luego se alejan. ¿Vale? Esos coorbitantes pueden servir un poco de defensa para los que vienen, pero no obstante, pues hay que tener cuidado. Y algunas curiosidades chulas de esto es que según la clasificación de los asteroides, la mayoría de ellos se ubican en ese cinturón, el tamaño es inferior al de un planeta, ¿vale? O sea, queríamos decir inferior al de un mosquito, no, es inferior al de un planeta, o sea, estamos hablando de que hay telita aquí. Y bueno, la dimensión de un asteroide puede oscilar, para que nos hagamos una idea nosotros, entre los 500 kilómetros de diámetro y los 50 metros, ¿vale? O sea, ahí es nada. Y los asteroides son designados según un número de catálogo, ¿vale? Ordenando cronológicamente de acuerdo con su fecha de descubrimiento, y se denominan pues con nombre de personajes de la mitología griega. De ahí luego traer una tragedia griega con Sófocles, también un poquito la risa. Y en la literatura, el asteroide más famoso, que ese lo sabrá aquí mi amigo seguro, el B612, de ese Principito, esa novela de Antoine de Saint-Exupéry. Bueno, de acuerdo con el Centro Espacial de Kennedy de la NASA, se han identificado la friolera de 16.000 asteroides. Los asteroides causan de todo: lluvia ácida, maremotos, luz solar, grandes incendios, ¿sabes? Vamos, la alegría de vivir. Sí, o sea, como lo de los hooligans estos del fútbol, pero a lo bestia, ¿vale?
Y por hilar un poco. Y luego la NASA estima también que aproximadamente en estos 10 años de anticipación para prepararnos de esa hostia tan gorda que nos va a venir, pues se catalogarán y trastearán amenazas posibles para mitigar ese impacto, pero que si te tiene que dar, te va a dar. Y luego, si se llega a presenciar ese impacto, se recomienda pues alejarse de las ventanas y rezar, porque la verdad que cuando te caiga, te caigo. Y bueno, hay una comunidad muy chula que se ha generado y se llama Asteroid Day, que podéis buscar en las redes sociales, aparte de suscribiros a nuestro canal y darnos like. y bueno, ¿cuántos asteroides caen en el planeta? Pues la verdad es que es un montón. Es que no da tiempo, tendría que tener una sección entera para todo esto. Pero lo que sí puedo decir, ya para cerrar, es que hay una red de alerta de asteroides, grupos de asesores de asteroides, muchas cosas. Pero porque hay que meterse con Edipo, pero vamos, que si te va a caer el te cae. Ahora que eso sí que está muy chulo. Y bueno, nos metemos con Edipo Rey, porque es que no me da ni la vida ni el tiempo, así que vamos a darle caña, si te parece, amigo. Dale caña, tienes 5 minutitos, 5 minutitos, venga, a tope. Oro. 5 minutitos para un chorro página, venga, a tope. Edipo Rey, ¿vale? Edipo Rey. La peste, ya nos vamos a la peste, o sea, de caerte un hostiazo a la peste. ¿Vale? Sí, hoy está positivo, Hoy a tope, sí, con alegría. La peste se desata sobre Tebas, el pueblo está muriendo y en su desesperación todos acuden a ese ágora para pedir la intervención del Edipo Rey. Vale. A fin de comprender la causa y el remedio de ese mierda de flagelo que nos está reventando. Vale. Edipo solicita la ayuda de Creonte, hermano de la esposa, que es Yocasta. ¿Vale? O sea, los gordos ya están explicados aquí. Los personajes. Y ahora, tras la consulta del oráculo de Delfos, que por cierto es un sitio muy bonito que os recomiendo ir, Creonte le informa que la peste es el castigo de los dioses, tal. ¿Vale? Muy chungo. Y luego el antiguo rey de Tebas, a quien Edipo no llegó a conocer, por lo tanto, el responsable, que no expíe las culpas, que a mí que me estás contando, que yo acabo de venir. ¿Vale? Edipo ordena una investigación, exhortando al pueblo de que quiere entregar al culpable. Entre tanto, consulta al ciego Tiresia por consejos de Creonte. Tiresia le hace saber que es el asesino de Layo, que además vive en un incesto con su madre, muy Juego de Tronos. Edipo, que se sostiene por el hijo de Pólibo, rey también de Corinto, Mériba de Doria, pues concluyen que el Creonte esté confabulado para destronarle, ¿vale? Movidas. Y luego Creonte y Edipo discuten mucho. Aquí todo el mundo discute, ¿sabes? Aquí abrazos pocos, la verdad, no sé por qué, menos los del insecto que van bien. Y luego hasta que se hace presente Yocasta con ese propósito de disipar esas preocupaciones. Pero disipan poco, porque una profecía que había recibido Edipo en su juventud, por la cual también se exilió de Corinto para evitar esa suerte, porque la profecía era chunga. Alguien hace un cruce entre caminos, lo que hace que por sí mismo y no en grupo comienza que se emparanoia porque él sea el asesino de Layo, ¿vale? De pronto un mensajero, ¿vale? Porque antes no había WhatsApp, recordemos, aparece para anunciar que Pólibo ha muerto y que este debe tomar su cargo como sucesor. Y en esa conversación, pues Edipo descubre que no es el hijo de sangre de Pólibo y, en fin, muy Juego de Tronos. Y inmediatamente hacen comparecer al pastor, que finalmente confiesa que no, que el niño ese se trataba del hijo de Layo y que este se le había confiado que para que lo matara. Muy bien todo. Y ante esa terrible verdad, pues Yocasta se suicida. Edipo, consternado, recibe romper sus ojos con los broches del vestido de Yocasta, de modo que cuando muera no pueda mirar a sus padres a los ojos en el Hades, ¿vale? Porque recordemos, ¿vale? A título cultural, se le ponían monedas en los ojos cuando la espichaba para que luego Creonte pues decía, venga, vale, el Cabify de la muerte, básicamente, pues te llevaba y eso, pero que si ya no lo tenía, pues tampoco ibas a hacer. Y le pide Creonte que lo exilie, de modo que Edipo se condena a vivir para siempre como un extranjero desprovisto de poder, afecto y consideración. Recordemos, antes tampoco había WhatsApp y antes tampoco había pastillitas de la risa, porque es verdad que Yocasta, claro, la pobre se suicida, porque es que también las tragedias griegas es verdad que si se llaman tragedias por algo es, ¿sabes?
Y bueno, el análisis es que así brevemente, que voy a reventar. Bueno, es un género tocho. O sea, es un género dramático, tragedia, como hemos dicho. Gira en torno a un elemento fundamental, que es el ser humano, que no puede escapar de su destino, ¿vale? Como España de ganar la Eurocopa. Y bueno, se sabe, sea del tipo que sea, el destino se representa en esa cultura griega como un signo ineludible, inevitable. Y bueno, como buscamos que Sófocles construye esta idea tras haberse convertido en una obra referencial no solo de la antigua Grecia, sino de la civilización. Decimos que la estructura, hay varios actos y hay unas aglomeraciones del pueblo de Tebas. Luego se le conoce una elipsis, que hay una información deliberadamente generada de esa información desvelada parcialmente, ahora sí, ahora no, te cuento todo. Y bueno, el destino al final es jodido porque eso, que se fastidia los ojos queriendo por todo lo que ha liado. Y hemos dicho que esa tragedia se fundamenta en ese destino ineludible que al final, pues, tanto Edipo, Layo y Yocasta, cada uno a su manera, pues tienen que pasar. Hay un mito, hay una sociedad, hay una justicia y hay un castigo. Y bueno, ese oráculo se pronuncia, Edipo la lía y al final, pues, como siempre, hay que disfrutar de la semana y que tengan un buen día. Chan, 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 chan. Ahí os Así quedáis. terminamos la sección de cultura y así teníamos. Muchas gracias, Carlos. Un aplauso así. Más no podía correr, tío. Así que, Para que luego digan que la radio no sintetiza. Que hablan. joder. También. Hala, ¿cómo te lo queda? Hombre, Si que queréis- la idea es que luego los leáis el libro y así eso, ¿sabes? Por eso tampoco puedo contar a ti lo más grande. Pero Si bueno. que- Si queréis que Carlos vaya a pasar palabra, que ya está entrenado para ello, podéis decírnoslo en nuestra cuenta de Twitter, @jaquematefm. Oh. Bueno, un abrazo, amigo. Un abrazo, Carlos. Muchas gracias a todos por seguirnos, por escucharnos, por disfrutar. Si queréis que algún día digamos algún libro que os gusta, pues nos lo ponéis en comentarios de este programa y nosotros, pues, para adelante como lo de Alicante. Que tenemos muchas ganas de que nos hagáis feedback. Así que muchas gracias. Carlos, nada, le dejamos por hoy, lo dejamos por esta semana. Hasta el lunes ya. Llega el fin de. Sigan disfrutando de la radio. Buen fin de semana para todos. Adiós. Chao, chao, chao.